Bueno, mi nombre es Jonathan Smith Perdomo, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Cooperativa de Colombia, y pues vamos a continuar con la segunda parte del parcial de ecuaciones diferenciales. Entonces, como ya si no han visto la primera parte, vayan a la primera de mi canal, que ahí se encuentra, y vienen a esta si no han visto la primera. Si ya vieron la primera, pues continuemos con la segunda parte del parcial. Bueno, muy bien. Ahora, continuando con el ejercicio número 3 de nuestro parcial, que nos dice que debemos resolver la siguiente ecuación diferencial, que trata de 2 seno de y menos seno de x más 1 sobre x por coseno de x, cerramos factor, por el diferencial de x, más 1 sobre y por coseno de x más x coseno de y más x sobre y seno de y, cerramos factor por el factor de y eso nos daría igual a 0. Ok, listo. Bueno, primero que todo, pues al tener dos diferenciales multiplicando a dos ecuaciones, tenemos que dividir esos dos como en dos partes. Entonces, vamos a escoger cualquier tipo de variable que quieran. En este caso, a esta la vamos a llamar m, y a esta otra parte de la ecuación la vamos a llamar n. Listo. Ahora, teniendo en cuenta que estamos por el diferencial de m de y, entonces diríamos que esto sería igual a 2 coseno de y. Y n por x sería igual a ¿qué? Pues a 1 sobre y seno de x más coseno de y más 1 sobre y por el seno de y. Listo. Muy bien. Aquí lo vemos. N por x y m. Tenemos my y mx. Ahora, aquí vamos a sacar un factor. ¿Factor de qué? Bueno, podemos decir que p en función de z sería my menos nx sobre y por n menos x. ¿Por qué? Pues por m. Ahí lo tenemos. Ese sería nuestro factor que va a determinar una sola ecuación para estas dos que están por apartes, dependiendo del diferencial de x y el diferencial de y. ¿Listo? Bueno, entonces no quedaría más sino reemplazar. Reemplazando la ecuación, las variables en la ecuación. Entonces, p en función de z, podemos decir que entonces empezamos 2 coseno de y menos 1 sobre y seno de x más coseno de y más 1 sobre y seno de y, cerramos, todo esto sobre ¿qué? Y factor de n menos x m. Entonces y factor de n. ¿Cuál es el factor de n? Todo esto entonces 1 sobre y coseno de x más x coseno de y más x sobre y por el seno de y, cerramos, menos x por el factor de m. ¿Cuál es el factor de m? Pues la otra parte de la ecuación, 2 seno de y menos seno de x más 1 sobre x por el coseno de x. Cerramos. Listo. Una vez reemplazando esto, pues ya sería más, sería lo que tendríamos que hacer
sería ya pura álgebra lineal, tener en cuenta términos comunes, algunas cancelaciones y todo esto a tener en cuenta pues para que se nos vaya simplificando y no se nos haga tan extenso. Como vemos aquí, al estar multiplicando una y con una y, pues fácilmente podemos cancelarlo, a eso me refiero. Igualmente pues con esta. Listo. Bueno, esto sería entonces igual. ¿A qué sería igual? 2 coseno de y más 1 sobre y seno de x menos coseno de y más 1 sobre y seno de y sobre nuestro factor, ya que no tenemos la y, ya se canceló, coseno de x más xy por el coseno de y más, recordamos que pues se está, aparte de haber factorizado, también multiplica el factor, entonces por eso lo estamos colocando acá. Coseno de y, x seno de y, más, menos, acá es menos, cerramos acá, ya se nos acaba la ecuación, esto es un menos 2x seno de y más x seno de y, este sería nuestro factor y, seno de y, apartamos signos, para que no haya confusiones, menos coseno de x, y aquí terminamos. Listo, continuamos. Bueno, aquí ¿qué podemos hacer? Estamos multiplicando, podríamos entonces cancelar lo que vendría siendo lo mismo, que sería entonces tenemos coseno de y, coseno de y, coseno de x, coseno de x con coseno de x, se cancelan, más y menos se restarían, quedaría 0, y tendríamos que, bueno, aquí también menos y más, estos dos se cancelarían, x seno de y positivo con el x seno de y negativo, y quedaría el 2 por fuera. ¿Cómo quedaría entonces nuestra función? Sería igual, vamos a colocar un factor de coseno de y más seno de, aquí sería x, menos seno de y cerramos factor. Esto por y. Nos quedaría una y por fuera y claro, esta c iría abajo, esta dividiría a seno de x menos seno de y, que sería nuestra y. Listo, perfecto. Ahora sí, esto sobre nuestro denominador, ¿qué nos quedó? Nos quedó xy coseno de y más x seno de x menos x seno de y. Listo. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra ecuación? Finalmente tendríamos que coseno de y más seno de x menos, acá es un menos seno de y sobre, bueno, claro, antes de saber por qué llegué a esa conclusión, es porque aquí, lo mismo que pasó al nuestro inicio de la ecuación, al estar multiplicando una y con una y en el denominador, podemos cancelarla. Aquí haríamos esta cancelación, nos quedaría todo lo del numerador y todo lo del denominador. Entonces, ahora sí continuamos.
Continuamos, vamos con el denominador, que sería entonces x. Aquí vemos que en cada término tenemos x, entonces la tienen en común. Vamos a sacar un factor común de x que multiplicará a y coseno de y más x no, porque ya la sacamos para el factor, seno de x menos igualmente seno de y. La x está afuera en el factor. Listo. Ahora, continuamos. Voy a pasar la página y continuamos. Listo, continuando. Entonces, tenemos que nuestra función, bueno, aquí nosotros la llamamos z, pero pues no pasa nada. Tenemos que 1 sobre x por y, vamos a derivar, sería z es igual a x por y. Partimos acá, tendríamos que un Euler de ¿qué? Del diferencial de z, de lo que tenemos a este lado, sería igual a z. Perdón, diferencial de z sobre z sería igual al logaritmo de z. Pero como sabemos que una función en Euler elevada a un logaritmo, podremos cancelarla, lo cual nos quedaría el resultado del logaritmo, que en este caso sería z. Pero como sabemos, z es igual a xy. Aquí lo tenemos. Entonces, decimos que xy, 2, factor 2 seno de y menos seno de x. Aquí ya estamos trabajando la ecuación principal. 1 sobre x coseno de x por el diferencial de x. Más que lo mismo, xy, factor, aquí se me olvidó cerrarlo, factor coseno, perdón, 1 sobre y, la primera ecuación, ¿recordamos? Así es, 1 sobre y coseno de x, 1 sobre y coseno de x más coseno de y más, aquí es x sobre y, seno de y, cerramos, dh es igual a 0. Diferencial de h es igual a 0, listo. Ahora, aquí cancelamos esta y con esta y al estar multiplicando, como veníamos diciendo anteriormente. Al multiplicar todo esto, pues también podríamos cancelar este que está en el denominador. Perfecto. Aquí tenemos entonces que multiplicaríamos el xy y la x por los respectivos factores. Tendríamos que 2xy, exacto, seno de y, menos xy, seno de x, exacto, más aquí x por xy, pues acá al haber cancelado también, tendríamos que se nos va esta y multiplicamos y por una. Entonces coseno de x por el diferencial de x más x, pues por todo el factor x coseno de x más x por x, x al cuadrado, por y coseno de y más x al cuadrado seno de y por el diferencial de y. Eso sería igual a 0. Listo. Recordamos que estas son nuestras ecuaciones. M está por este lado y aquí tenemos a n. Listo. Ahora, para quitar diferencial, vamos primero a derivar para realizar el proceso de saber si son exactas o no son exactas. Dependiendo de ahí, pues integraríamos o realizaremos otro proceso. Entonces, serían nuestras derivadas, empezamos por ahí, de que m de y, que son 2x seno de y, más coseno de y.
La verdad parecen ser exactas porque se parecen muchísimo. Muchísimo. Coseno de x, listo. Ahora vamos con n, x es igual a 2x seno de y, esta sí es lo mismo, más coseno de y menos x, faltó la x seno, seno de x, pues seno de x más coseno de x. Efectivamente serían exactas. Estas dos ecuaciones serían exactas. Por lo tanto, vamos a integrar con respecto a n, ya ustedes como lo vean más fácil. En mi caso, voy a integrar con respecto a m. Voy a integrar con respecto a m. Listo. Entonces, tenemos que nuestra función, que es 2xy, seno de y menos xy seno de x más y coseno de x por el diferencial de x. Listo. Entonces, integrando, vemos que pues cada término está junto y separado por un signo. Por lo tanto, vamos a dividirla en partes, lo cual tendríamos que la integral de 2xy seno de y, ahí tendríamos la primera, ¿y por qué? Por el diferencial de x, de una, menos la integral, nuestra respectiva, lo que nos sigue, que sería x, y, seno de x. Listo. Continuamos, signo positivo, seguimos con el signo positivo, integral de y coseno de x por el diferencial de x. Listo. Ahora, continuamos con, aquí podríamos hacer sí, vamos a integrar, entonces esta la dejamos tal cual, 2xy seno de y, esta por el momento no la tocamos, seno de y por el diferencial de x, esto es igual, entonces ahora sí, 2y seno de y por la integral de x por dx. Esto sería igual a ¿qué? Pues 2y seno de y por x al cuadrado sobre 2. Pero aquí pues al estar uno multiplicando y el otro dividiendo, podemos cancelar estos dos. Salen y nos quedaría un resultado de que x al cuadrado, vamos a ponerlo al frente para organizarlo, x como xy, como veníamos anteriormente haciendo, x al cuadrado en este caso por y, por seno de ¿qué? Aquí lo tenemos, de y. Listo. Continuamos, sería menos la integral, recordamos que ya sacamos este menos, el negativo, no lo olvidemos ese signo, xy seno de x por el diferencial de x. Esto sería igual a que menos y, sacamos la y, dejamos en términos de x, tendríamos que entonces que seno de x por el diferencial de x. Esta sería, bueno, para recordar, esta sería nuestra primera parte. Esta es nuestra primera parte. Esta es nuestra segunda. Ahora, ¿qué sigue? La tercera, exactamente. Entonces, vamos a realizar la otra parte que sería menos y. Bueno, aquí, antes de pasar a la siguiente, de una vez podemos empezar a juntarlas y vamos a ver el resultado que tiene esta ecuación. Entonces, menos y factor de x menos coseno de x menos la integral coseno de x por el diferencial de x. Listo, ahí tenemos ya la otra parte que sería,
aquí la tenemos, cuando la dividimos en partes tenemos nuestra tercera parte. Listo, entonces tendríamos que menos y factor de menos x, el menos, no lo olvidemos, coseno de x, cerramos para separar, más, aquí tendremos la integral de coseno, que no la hemos hecho, coseno de x, por el diferencial de x. Listo, ahora menos y, esto ya lo tenemos listo, menos x coseno de x, más la integral de coseno, pues es 0. ¿De qué? De x, listo. Tendríamos esto sería igual, lo llevamos a este ladito, sería igual a ¿qué? A x igual xy coseno de x menos y seno de x. Listo. Este sería nuestro resultado de esta, pues de esta integral. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos en un lado coseno y en el otro lado seno. Ahora lo que podemos hacer sería entonces, pues, recordemos que en lo que hicimos anteriormente, fue una integral, esto ya es como un dato para agregar, una integral por partes. No olvidemos que la ecuación está dada por u por b menos la integral de b por du, por el diferencial de u. ¿Listo? O bueno, también llamada como, pues, comúnmente en los estudiantes, una vaca menos la integral vestida de uniforme. Es un método pues como más de recorderis para tenerla presente y sacarla de una vez y no tener que ir a buscar a algún lado. Pues de esta forma sacamos, que fue lo que sacamos, que fue u, que fue nuestra x, y obviamente el diferencial de u, la derivada de u sería de x, sería lo contrario. Igual de b, que sería seno de x, y pues su derivada sería menos coseno de x. Eso como para recordarlo. ¿Listo? Bueno, ya teniendo eso claro, continuamos con la tercera parte que ya les había mencionado. Digamos acá, tercera parte, y empezamos. ¿Qué tenemos? ¿Qué teníamos? Pues el resultado que nos dio, que fue la integral de y coseno de x por el diferencial de x. Esto sería igual a ¿qué? A y, la integral coseno de x por el diferencial de x. Esto es igual a y seno de x. ¿Listo? Ahora, nuestra función quedaría en forma de x al cuadrado, bajamos una x, le sumamos 1 seno de y, más xy coseno de x menos y seno por x, más y seno de x, más, aquí tendríamos entonces seno de x sería el factor de y, dejémoslo ahí, no pasa nada. Primera derivada, ¿de qué? De nuestra función, ¿en función de qué? En función de y. Sería entonces x al cuadrado seno de y más xy coseno de x. Esto sería igual a ¿qué? Nuestra constante, claramente. Entonces, f de y sería igual a x al cuadrado seno de y más y coseno de y más coseno de x, que sería igual nuestra n en función de y. ¿Qué sería nuestra función de y? Bueno, pues entonces tendríamos la ecuación ya dada, pero con el determinante de la primera derivada. Entonces, x al cuadrado seno de y más x al cuadrado y coseno de y más x coseno de x más la primera derivada de y, que es igual a ¿qué? X coseno de x más x al cuadrado seno de y más x al cuadrado de y coseno de y.
¿Listo? Entonces, bueno, teniendo en cuenta que pues este x al cuadrado con x al cuadrado por el coseno de y se iría con el seno de y por x al cuadrado y el seno de y. Listo, ¿qué nos quedaría entonces? ¿Qué nos quedaría? Pues, pues básicamente nada, porque aquí también x por el coseno de x, todo se cancelaría. X al cuadrado, aquí lo vemos mejor, x al cuadrado seno de y, x al cuadrado seno de y, se van. X al cuadrado por y por coseno de y, con x al cuadrado por y por coseno de y, se irían también. Y aquí por último, x por coseno de x, con x por coseno de x. ¿A qué sería igual entonces nuestra función en forma de y? Nuestra derivada sería igual a 0, exactamente. ¿Qué tendríamos en cuenta entonces? ¿A qué sería igual nuestro ejercicio? Tendríamos en cuenta a nuestra primera derivada. Entonces, que sería x al cuadrado seno de y más x por y coseno de x, y esto sería igual a nuestro constante. Al ser igual a 0, pues quedaría nuestra constante común y corriente y sería el resultado también de nuestra ecuación diferencial del punto 3 de nuestro parcial. Bueno, continuando con el ejercicio número 4, donde nos dice que seleccione uno de los siguientes enlaces a partir de su área de estudio y realice una descripción detallada del procedimiento propuesto. En este caso, pues colocan dos enlaces de dos videos, em, los cuales pues están divididos en ingeniería de sistemas e ingeniería civil. Entonces, pues como yo soy de ingeniería civil, vamos a escoger el enlace que habla del video. Aquí lo tenemos, de deflexiones en viga por el método de doble integración. Bueno, continuando, vamos a colocar esto por acá. Continuando, tenemos entonces que nos presenta el video la ecuación de diferencial de la viga, en el cual tenemos el método de elasticidad multiplicado por la inercia, multiplicado por el diferencial al cuadrado de y sobre el diferencial de x al cuadrado. Eso sería igual al momento. ¿El momento de qué? El momento en el cual la viga presenta esa deflexión. Entonces, pasando continuando con la ecuación, tenemos que el método de elasticidad multiplicado por la inercia multiplicado por el diferencial de y sobre el diferencial de x sería igual al momento por el diferencial de x más la primera constante. Luego de aquí, esta sería nuestra primera integración, la cual está dada por la pendiente que formaría si integráramos por primera vez. Si integráramos por segunda vez, aquí, segunda integración, nos presenta ya el momento de deflexión. Entonces, esta sería la ecuación que nos serviría, que viene siendo el método de elasticidad por la inercia por y sería igual al método por el diferencial de x al cuadrado más la primera constante por x más la segunda constante. Listo. Aquí, como vemos, el problema viene dado por una longitud. Hay que tener eso en cuenta también. Entonces esta sería nuestra ecuación, la cual entonces aquí en el primer punto de apoyo, que viene siendo A, aquí tenemos que hay una diferencia hasta de x, de que la viene siendo la distancia de qué, de toda nuestra viga. Aquí la partiríamos en la mitad donde se fracturaría. Aquí vemos esta rayita, esa fractura. Y aquí tendríamos en cuenta Wx, que venía siendo el peso que está ejerciendo arriba, y lo partiríamos en la mitad. Aquí tendríamos en cuenta, viendo que las manecillas del reloj en sentido contrario, a sentido horario normal, sumaríamos esas dos cargas y tendríamos menos WL, que viene siendo el punto de apoyo A, menos dividido en 2 por X más WX sobre X menos X sobre 2 más el momento, que sería igual a 0.
Aquí despejamos el momento y nos interesaría tener entonces que WL dividido en 2 por X menos W sobre 2 por X a la 2. Entonces, nos quedaría de la siguiente forma la ecuación del momento de deflexión, que sería el momento de elasticidad por la inercia por el diferencial al cuadrado de y sobre el diferencial de x al cuadrado igual a WL sobre 2 por x menos W sobre 2 por x al cuadrado. Luego de esto entonces integraríamos y nos quedaría que el momento de elasticidad por la inercia por el diferencial de y sobre el diferencial de x sería igual a WL sobre 2 por x al cuadrado menos 2 menos W sobre 2 por x a la 3 sobre 3 más la primera constante o más la constante que sería de nuestra integral. ¿Integral de qué? Pues como sabemos se le suma 1 al exponente y se divide sobre ese, sobre la suma que da. Entonces sería así, acá tenemos x y x sería 1 en el exponente, está invisible pero tiene un 1 en el exponente, más 1 sería igual a 2. Ese 2 iría a dividir. Igual en este x al cuadrado, si está al cuadrado se le suma 1, 2 más 1, 3 y 3 a dividir, exacto. Continuamos. Aquí integraríamos por segunda vez porque ya sabemos que la primera integral se refiere al momento de la pendiente y la segunda integral se refiere al momento ya de deflexión, que es el que nos interesa. Listo, continuamos. Y aquí lo mismo. Integramos por segunda vez y lo que viene siendo x al cuadrado pues sería 2 más 3 como en la anterior y x a la 3 sería pues 3 más 1, 4 y bajaría multiplicando y tendríamos que el momento de elasticidad por y por la inercia sería igual a WL dividido en 2 por x a la 3 sobre 6 menos W sobre 2 por x a la 4 sobre 12 más constante, la primera constante por x más la segunda constante. Listo, continuamos con el video. Aquí ya nos presenta la ecuación como tal ya del momento y ahí de aquí partiríamos dos premisas, que sería entonces cuando x es igual a 0, que teniendo en cuenta que pues aquí vamos a tener en cuenta que la longitud está de extremo a extremo y el punto en el que se va a deflexionar va a ser en la mitad. Eso también lo tenemos un aporte para el siguiente paso que vamos a hacer. Entonces, aquí sería, y cuando y vale también igual a 0, por lo tanto, la constante 2 del momento de flexión sería igual a 0. Tendríamos en cuenta que, entonces para la x, que sería nuestra distancia, sería la longitud. Aquí x sería igual a L entonces. Y sigue siendo igual a 0 y la constante 1 debe ser diferente de 0. Tendríamos entonces que 0, que sería nuestra constante 2, del momento de flexión sería igual a la ecuación que veníamos trabajando, que es WL sobre 2, x a la 3 sobre 6, menos W2, x a la 4 sobre 12, más constante 1 por x. Listo, entonces igual seguimos, continuamos reemplazando donde están las x por la L para reemplazarlo a lo que viene siendo la longitud. Entonces WL sobre 2 quedaría nuestra ecuación por L a la 3 sobre 6 menos W sobre 2 por L a la 4 sobre 12 más la primera constante por, ya no es X sino L. Entonces aquí continuaríamos despejando, tendríamos que WL a la 4 sobre 2 menos W a la 4 sobre 24. Esto ya vendría siendo una operación de fraccionarios, como comúnmente pues lo llamamos que la carita feliz y eso. Sería pues numerador por denominador, denominador por numerador y operación de denominadores. Y tendríamos que WL a la 4 por 24 menos WL a la 4 por 12. Todo esto partido en 288. Tendríamos que multiplicaríamos, esto quedaría, la fracción quedaría negativa y se multiplicaría pues 12 por 24 y tendríamos sobre 288, que esta sería nuestra ecuación.
ya nuestro factor. Y aquí entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vemos que el 12 también es múltiplo de 288, por lo tanto vamos a simplificar. Espera a ver si puedo correr mi cámara. Vale, voy a ponerla por acá. Eh, Como vemos, entonces vamos a simplificar el 12 con el 288. 12 sobre 12 sería igual a 1 y 288 sobre 12 es igual a 24. Tendríamos por final que sería igual a menos WL a la 4. El 12 ya se fue, quedaría 1, pero 1 por WL a la 4 sería igual a 1. Perdón, sería igual a pues WL a la 4 sobre 24. Listo. Aquí nos presenta entonces, ya una vez hallada la constante de integración, que pues el método de doble integración se trata de eso, que es un factor muy importante a tener en cuenta, que incluso es llegado a pensar que es uno de los más complicados, uno de los pasos más complicados de este método, que es despejar y encontrar la constante de integración de nuestro problema. Pero una vez allá, que sería igual, aquí la tenemos, menos WL a la 3 sobre 24. Entonces vamos a colocarla en nuestra ecuación de deflexión, que sería entonces el momento de elasticidad por la inercia por Y, sería igual a WL sobre 2, X a la 3 sobre 6, menos WL, menos W sobre 2, perdón, X a la 4 sobre 12, más constante de integración 1 por X. Ahora, aquí, lo que le venía diciendo anteriormente, como vamos a tener en cuenta que ambos apoyos están a los extremos totalmente, el punto de deflexión va a ser aproximadamente pues en la mitad de la viga. Entonces vamos a tener en cuenta que para X la longitud va a ser media, o sea, L sobre 2, que sería la mitad de la longitud, por lo tanto sería el punto central. Entonces aquí tenemos. Reemplazando, para X vamos a tener que el momento de elasticidad por la inercia por Y sería igual a WL sobre 12 por L sobre 2 elevado a la 3. Recordemos X a la 3. Entonces reemplazamos y elevamos a la 3. El exponente queda igual, teniendo en cuenta la ecuación que hemos hallado. Menos W sobre 24 por el factor de L sobre 2 elevado a la 4. Recuerden, reemplazamos donde haya X y si tiene un exponente lo dejamos tal cual. Menos WL a la 3 sobre 24 por L medios, que sería la constante 1 por X. Reemplazando quedaría esta ecuación. Y multiplicando, pues multiplicación de fraccionarios, ya eso lo sabemos de frente. Y tendríamos que WL por L a la 3, entonces una L por L a la 3 se suman los exponentes y tendríamos WL a la 4 sobre 96 menos lo mismo, WL a la 4 sobre 384 menos WL a la 3 por L, WL a la 4 menos sobre 48. Listo. Ahora vamos a resolver dos operaciones de fraccionarios, que serían los dos de acá, los que tienen 384 menos WL a la 4 menos 48. Lo mismo que el anterior, o carita feliz, operación de fraccionarios. Tendríamos como resultado de esta operación WL a la 4 por 48 más WL a la 4 por 384 sobre 18.432. De aquí pues sumamos los numeradores y tendríamos WL a la 4 factor de 432. Listo. Aquí lo mismo, simplificamos por 342, si no estoy mal, que es el el múltiplo que tienen en común. Y aquí tendríamos que 432, 342 sería 3 y 18.432 sería 128. Listo. Entonces, ahora pasamos a restarle el fraccionario que nos queda. Eran 3, recuerden. Hicimos los dos de la derecha, nos falta el primero. Lo restamos con el primero. Nos daría igual a WL a la 4 por 128 menos
W a la 4 por 288 sobre 12.288. Eso sería igual a W a la 4 por 160 sobre 12.288. Simplificando, tendríamos que el momento de elasticidad por Y sería igual a menos W a la 4 sobre, por 5 dividido entre 184. Esta sería nuestra fracción simplificada. De esta forma, aquí él nos muestra que la deformación en la viga simplemente apoyada con carga distribuida en todo su tramo, que sería toda la parte de arriba, que sería W, toda esa carga que viene en la parte posterior, apoyada en los dos extremos, simplemente esos dos extremos A y B en cada uno. El negativo indica que va hacia abajo. Claramente, en el momento de elasticidad y de deflexión, tiene un negativo porque la deflexión, debido al peso y debido a los puntos de apoyo al estar tan separados, el momento de flexión va a ir hacia abajo. Entonces, por eso es el signo negativo. Aquí lo vemos gráficamente. Como vemos, está apoyada en los puntos A y B y el momento de flexión estaría dado justo en la mitad de nuestra viga. Y aquí lo tenemos. Este es el momento de flexión en el eje Y. Y con esto sería entonces concluido el ejercicio de flexiones de viga por el método de doble integración. Como les digo, se encarga de hallar la segunda derivada para poder integrar la ecuación. De esta forma hallaríamos la constante de integración y reemplazaremos en la ecuación principal del momento de flexión, o si necesitan la pendiente sería en la pendiente, pero en este caso es el momento de flexión y sería reemplazar y pura álgebra lineal y encontrar nuestro resultado y lo veríamos también gráficamente. Entonces esto sería todo. Por aquí finalizaremos entonces el parcial de ecuaciones diferenciales número 2 y muchas gracias por ver el video y que tengan buen día. Hasta luego.